Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Subrayo eso. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cuando leía estas palabras ayer y hoy también, me saltan las lágrimas, porque me recuerdan que soy hechura única y maravillosa de Dios. Y que la persona que soy, Dios la diseñó. Y yo formo parte de su gran plan. Porque dice ahí que antes de que un solo día pasara, Él ya tenía cada momento diseñado de mi vida. Tenía un plan para mí. No solo soy un cúmulo de células que conforman un organismo. Perdón. El rey David, que escribió este salmo, no tenía todos los conocimientos que hoy se tienen de lo maravillosamente complejos que somos, y sin embargo habló de eso, de la maravilla. Voy a tratar de dar un pantallazo de cómo nos iniciamos y desarrollamos a partir de células especializadas para ese fin. Es un mecanismo complejo, pero he tratado de hacerlo lo más simple posible. Espero que me haga entender. La mayoría de las células humanas normales contienen 46 cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Vendrían a ser como paquetitos de genes que contienen nuestro ADN. Saben lo que es el ADN, ¿verdad? El ADN es lo que es una información genética, que es lo que da instrucciones de cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo, la apariencia que vamos a tener, en fin, toda esa información está contenida en esos paquetitos que se llaman cromosomas. Eso es la información genética que determina nuestra apariencia, el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. Todo eso está indicado. Es como un manual de instrucciones para cómo nos vamos a desarrollar. Los cromosomas normalmente se organizan en 23 pares, o sea que es un total de 46. Es como si fueran dos columnitas de esos paquetitos que son 23, que están entrelazados entre sí. De esos 23 cromosomas, de cada lado, de cada columna, hay un cromosoma que es el cromosoma sexual, es el que determina el sexo. Esos cromosomas sexuales reciben el nombre X o Y, X o Y. Las mujeres solo tenemos cromosoma X. Es decir, las dos columnas tienen un cromosoma X. Siempre que estoy hablando en condiciones normales, no vamos a entrar en la anormalidad porque ahí ocurren un montón de cosas anormales, pero estamos hablando cuando todas las cosas se dan de manera normal. Entonces, para las mujeres hay un cromosoma X en cada uno. En los hombres pueden tener una X o una Y, es decir, tienen X e Y. Solo los hombres tienen Y, las mujeres tenemos solo X. Ahora, hay las células sexuales que vendrían a ser el óvulo y el espermatozoide. El óvulo lo proporciona la mujer, el espermatozoide el hombre. Esos solo tienen 23 cromosomas. En el caso de la mujer va a tener siempre una X, y en el caso del hombre puede tener una X o puede tener una Y. Es decir, la mitad de la información genética está en los cromosomas sexuales. ¿Por qué? Porque cuando se juntan, uno aporta una mitad y el otro aporta la otra mitad. 23 y 23 se suman
y ahí tenemos 46 otra vez, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla un nuevo ser humano. Ahora, si se junta la X, ¿sí?, que siempre va a ser X de la mujer, con una X del hombre, ¿qué es lo que van a hacer? Una nena. Y si se junta la X de la mujer con la Y del hombre, van a ser un varón. Así es. Así nos hizo Dios. Ahora, lo interesante que cuando se juntan esos dos, uno aporta la mitad de la información genética y el otro la otra mitad. Entonces tenemos una combinación de cosas genéticas, ¿no?, que nos dan las características que tenemos. Por ejemplo, todos tenemos algo de nuestra mamá y algo de nuestro papá. Yo tengo ojos azules como mi mamá, pero tengo el pelo finito como mi papá. Pero retengo el color como mi mamá, porque yo no me hago nada en el pelo, y Julie tampoco. Las dos tenemos esa retención de color que tenía mi mamá. Mi papá quedó canoso joven. Mis otros dos hermanos tienen más canas. Es decir, es interesante porque se dan combinaciones que uno ni se imagina, ¿verdad? Además de esto, piensen que esto que ocurre con nosotros, además ocurrió con nuestros padres, con los abuelos, con los bisabuelos. O sea, que la información genética que tenemos es una acumulación de información. ¿Se imaginan la variedad de posibilidades que surgen de esa combinación milenaria? Tal vez se puede trazar hasta Adán, no sé. Se ha ido sumando. Por supuesto, por ahí vamos a tener más influencia en la parte genética de nuestros padres, pero también está el aporte de los otros. Piensen que en solo 10 generaciones, más de 1000 antepasados míos han aportado información genética a fin de que yo sea quien soy. En 10 generaciones, más de 1000 personas. Llama la atención, ¿no? A mí me marea pensar un poco en eso. Soy el resultado de una combinación de un montón de gente. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es un Dios maravilloso que creó un sistema que permite diversidad. Somos todos diferentes. Ni siquiera los que son gemelos son exactamente iguales. Todos diferentes. Y Dios lo planificó así. Es el plan de Dios que seamos diferentes. No tenemos por qué ser iguales a otros, ¿verdad? Sabiendo esto, y que Dios creó la diversidad y nos dio libre albedrío, ¿por qué será que nos pasamos la vida haciendo comparaciones? Nos comparamos con otros, comparamos a otros con otros, comparamos cosas, es una cosa así constante de siempre compararnos. He escuchado con frecuencia la frase, las comparaciones son siempre odiosas. ¿Ustedes han escuchado esa frase? La busqué y es una frase que aparece tanto en La Celestina como en El Quijote, que son obras de castellano importantes. Y según el Centro Virtual Cervantes, esto significa que no conviene comparar personas o cosas entre sí para evitar que alguna se sienta menospreciada o porque cada una tiene sus propios valores. Las comparaciones son odiosas. Seguro que en alguna ocasión nos hemos comparado con otro. Al hacerlo, es posible que adoptemos una actitud engreída y orgullosa al considerar que nuestras habilidades superan las del otro, o bien puede ocurrir que nos sintamos inferiores y deprimidos porque no podemos llegar a la medida de las habilidades de otros. Es decir, por donde lo mires, la comparación es nefasta y no nos beneficia. ¿Recuerdan esa cita en Juan 21, versículos 20 al 22, donde Jesús le dice a Pedro que cuando seas viejo te extenderán los brazos, te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir? ¿Se acuerdan de ese texto? Como dándole a entender cómo iba a morir.
Y Pedro le señala a Juan y dice, ¿y él? ¿Y qué a este? Y Jesús le dice, ¿a vos qué te importa? Le dice, sígueme. Punto. Jesús quería que Pedro lo siguiera. Lo que pasa con Juan no tiene relevancia para Pedro. A Juan le interesa lo que pasa a Juan, a Pedro lo que le pasa a Pedro, y así debiera suceder. Por mucho tiempo me sentí inferior como mamá. Me comparaba con mi mamá. Con mi mamá, la verdad que fue una madre especial. Tenía un carácter especial, una dulzura, y yo reconozco que yo no tengo esa misma dulzura o manera de comportarme como ella. Y sentía que no le llegaba ni a los tobillos. Entonces me sentía frustrada. Y esto pasó durante mucho tiempo. Y tuve muchas hijas, para colmo. Tengo 6 hijas. Dice, al que no le guste la sopa, 2 platos. Dios consideró a bien darnos 6 hijas. Y las amo a todas y no podría devolver ninguna si me dijeran a cuál devuelvo. Por lo menos la que está aquí, ¿no? Sí. Pero un día Dios me iluminó, o el Espíritu Santo me iluminó, y me di cuenta que no tenía por qué compararme con nadie, ni siquiera con mi mamá, porque yo soy yo. Nunca voy a ser como mi mamá, ni como ninguna otra madre. Yo soy una persona diferente, mis circunstancias son diferentes, mi esposo es diferente, somos todos diferentes. Yo tengo 6 hijas, mi mamá tuvo 4, ella tuvo un varón, yo no tuve ningún varón. No tenía por qué compararme. Comprendí que tenía que aceptarme como soy, con mis virtudes y mis defectos. Y cumplir de la mejor manera posible mi tarea de madre. Eso es lo que Dios me pide, que yo cumpla dentro de mis posibilidades, dentro de quién soy yo, la tarea de la mejor manera posible. Eso es lo que Él me pide. No me pide que sea igual a otra persona. Amén. Dios me hizo así. Y Él me dará la fuerza y la gracia para cumplir todo lo que Él haya preparado para mí de la mejor manera posible. Podré ir mejorando día a día lo que soy, pero siempre voy a ser yo. Qué alivio me dio eso. Cuando entendí eso, que me tenía que aceptar como soy. Tratar de mejorar, por supuesto, no es que nos vamos a quedar con las cosas malas, hay que tratar de favorecer lo bueno y apagar lo malo, ¿no? Pero me pude relajar y confiar que Dios me mostraría el camino a seguir. En 2 Corintios 10, 12 al 13 de la Biblia al día, el apóstol Pablo nos dice: no me voy a igualar ni a comparar con los que por ahí andan hablando de lo excelentes que son. El problema de estos es que se comparan entre sí y se miden de acuerdo con sus propios insignificantes conceptos. ¡Qué necedad! Después agrega: cuando nos medimos, utilizamos como regla el plan que Dios tiene con nosotros. Eso es lo que tenemos que medir. ¿Estamos cumpliendo con el plan que Dios tiene para nosotros? Esa es la medida, no qué es lo que hace el otro. Y encontré una frase que me gustó, que dice: la única comparación saludable, real y que vale la pena es la de tu yo de ayer con tu yo de hoy. Esa es la única comparación valedera. ¿Por qué? Porque este tipo de comparación nos permite comprobar que el que comenzó la tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cristo empezó una obra en nosotros. Tenemos que tener fe de que es así. Y tenemos que tener fe también que Él va a ir perfeccionando esa obra. Generalmente la va perfeccionando con dificultades. Esa es la parte que no es tan agradable, ¿verdad? Que generalmente tenemos que pasar por situaciones que nos
nos entristecen, nos duelen, nos resultan difíciles, pero cuando superamos esas dificultades, generalmente salimos un poquito mejor, ¿no? Podemos ver, aprendí esto, aprendí a ser más paciente, aprendí a amar más a otros. Nosotros hemos pasado con nuestras hijas algunas dificultades, pero esas dificultades me ayudaron a ser un poco más compasiva con otros que pasan dificultades, ¿verdad? Por eso a veces tenemos que pasar por cosas difíciles, porque si no, es como que no podemos entender al que está pasando por dificultades. Si nuestro propósito es seguir la voluntad de Dios, al hacer una autoevaluación, podremos observar que vamos cambiando para mejor. Esa es la esperanza que tengo, por lo menos, que cuando miro hacia atrás, como dice la canción, me sorprende comprobar que no soy la misma que una vez fui. Hay un programa de televisión británico, cómico, que alguna vez he visto, que el título en inglés es Keeping Up Appearances, que aparentemente en castellano lo han traducido apariencias. Y se trata, el personaje central es una mujer de clase media que pretende probar su superioridad social a fin de escalar posiciones y codearse con los de alta sociedad, siendo que en realidad su trasfondo es de clase baja. ¿Se imaginan las situaciones que surgen? El apellido de ella, de casada, es Bucket, que en inglés es balde, B-U-C-K-E-T. Pero ella insiste en pronunciarlo bouquet, porque suena más fino. Y a pesar de la insistencia de ella, el esposo dice, siempre me llamé Bucket hasta que te conocí a ti. Y ella tiene unos hermanos que siguen formando parte de lo que se considera la clase baja, y ella se desespera por ocultarlos y distanciarse, y hace lo indecible para que la gente no piense que ella es igual a ellos. Gran parte de las situaciones cómicas surgen del conflicto entre la visión que tiene ella de sí misma y la realidad de su trasfondo de clase baja. Ella se imagina que es una cosa especial y en realidad no lo es. Y en cada episodio se ve envuelta en alguna situación ridícula y absurda en su lucha por proteger su credibilidad social. Eso es lo que sucede cuando nos comparamos con otros y tratamos de imitarlos en vez de ser auténticos. No hay nada mejor que ser auténtico, porque no tenés que estar ocultando nada. Cuando uno quiere hacerse más de lo que es, siempre tenés que estar pensando, ¿cómo me voy a presentar? ¿Qué me pongo? Si sos quien sos, estás tranquilo. No tenés que presentar ninguna fachada a nadie. Encontré otra frase en un sitio de internet que se llama Crown Español y se puede decir que acompaña la frase anterior. No, porque primero había una frase supuestamente de Theodore Roosevelt que dice, la comparación es el ladrón de la felicidad. Y creo que es cierto. También hay otra frase, esta que iba a decir, que es como que acompaña a esta, que dice, el único antídoto verdadero para la comparación es el contentamiento. Elisa habló del contentamiento el otro día, que comienza con un corazón agradecido. Si tenemos un corazón agradecido, damos siempre gracias a Dios por lo que somos, por lo que tenemos. Estamos en una condición para no estar comparándonos siempre con gente. Un problema que se ha añadido a nuestro mundo actual son las redes sociales. Allí aparece una proliferación de necios simuladores que pretenden hacer ver que llevan una vida envidiable. Y lamentablemente muchos lo creen y procuran imitarlos. No se dejen engañar. No todo lo que reluce es oro. Pablo nos da otro buen consejo en Romanos 12, 2 al 3, esta vez de la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Eso es importante. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Él nos cambia la forma de pensar, la cual es buena, agradable y perfecta. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Seamos realistas cuando nos evaluamos. No imaginemos que somos más de lo que somos. Lo que somos está bien. Dios nos hizo así. Y a Dios le gusta la variedad. Todos son necesarios. Otro tipo de comparación que es muy nefasto, tan nefasto como los anteriores, es cuando comparamos a otros con otros. Por ejemplo, a veces un padre le puede decir a su hijo: tu hermano aprendió a nadar en un santiamén, ¿y vos por qué le tenés miedo al agua? Somos todos distintos. Algunos aprenden rápidamente, otros no. A lo mejor a ese no le gusta el agua para nada. Yo recuerdo que contaban, cuando mi papá era chico, a ellos a veces iban de vacaciones y les gustaba pescar en familia, pero a mi papá nunca le gustó la pesca. Él se llevaba su jueguito de química para hacer experimentos cuando los demás se iban a pescar, o llevaba libros para leer. Somos todos diferentes. Tampoco él fue muy fanático del deporte, y ellos eran re fanáticos del deporte. Somos diferentes. Nadie tiene por qué ser igual al otro. Este tipo de comparación, en especial con el padre con los hijos, ¿no?, destruye su autoestima. Y, como dije, las habilidades que tiene uno no necesariamente las tiene el otro. También tenemos intereses diferentes. Yo recuerdo que cuando era pequeña vivían unos jóvenes en casa, porque en una época mis padres tenían como una escuela bíblica, y en alguna época hemos tenido, no sé, 6, 8 jóvenes viviendo en casa con nosotros. Ustedes saben que los jóvenes no son muy... no tienen mucho tacto, pongamos así. No tienen mucho filtro. Y nosotras éramos pequeñas, no sé, 6 y 8. 6 y 8, una cosa así. Y una vez una de ellas me preguntó a mí por qué no tenía un carácter más agradable como el de mi hermana. Reconozco que mis reacciones quizás eran un poco más agresivas que las de ella, porque tengo una personalidad diferente, y ese comentario me resultó hiriente a esa edad. Ahora puedo reconocer que esa persona era un poco desubicada, ¿no? Pero desde este lado la vista es otra. Cuando uno es niño, le afectan las cosas y a veces te marcan o te crean complejos, ¿no? Eso es feo. Otra vez hubo uno que nos hizo dibujar, era un tintero, y Julie siempre tuvo habilidad para el dibujo, en cambio yo no. Yo en eso salía mi papá, no, el dibujo no es lo mío. Tengo otras habilidades, pero no es precisamente el dibujo. Bueno, entonces nos hizo dibujar el tintero, y cuando vio lo que yo dibujé dijo que parecía un sapo. Tampoco tenía tacto. No, tampoco. Y me dolió, aunque yo reconozco que no dibujo bien, nunca dibujé bien, pero no me gustó que me dijera eso, me dolió. Otra vez, no tuvo tacto, pero eran jóvenes. También yo puedo ahora reconocer que eran jóvenes y que les faltaba mucha maduración y no tenían hijos propios todavía, no habían pasado por eso. Uno puede perdonarlos y darse cuenta cómo son las cosas. Pero simplemente lo menciono porque tenemos que tener esas cosas en cuenta con nuestros hijos, con nuestros nietos. No les destruyamos el espíritu ni la autoestima. Debemos reconocer que todos son diferentes y no debemos tener la expectativa de que sean iguales entre sí ni iguales
a nosotros, los padres. Nuestros hijos no son una extensión de nosotros. A pesar de que nosotros los creamos, por así decirlo, no son una extensión de nosotros. Son diferentes. Y tenemos que aceptar esa realidad, que no siempre van a tomar las decisiones que uno quiere. Uno puede enseñarles todo lo que quiera. Es decir, tenemos un periodo de más o menos 18 años, si Dios lo permite, para poder tener algún efecto sobre nuestros hijos. Pero una vez que llegan a la adultez, las decisiones son de ellos. Ellos tienen su personalidad y uno tiene que aceptarlo. Uno los sigue amando, hay que seguir amándolos y seguir ayudándolos en todo lo que uno puede, pero aceptar que son personas que no son yo, es otra persona. Es importante descubrir cuáles son nuestras habilidades, porque si sabemos qué es lo que podemos hacer bien, lo podemos desarrollar mejor todavía. Por ejemplo, el que dibuja puede aprender a dibujar aún mejor. El que tiene inclinación para la música, pues que estudie música y que desarrolle eso. Si te gusta escribir, desarrollalo. Si, lo que sea, no sé cuál es tu habilidad, eso tenés que decidirlo vos. Pero sea cual sea esa habilidad, descubrila y desarrollala. Porque Dios puede usar esas cosas. Amén. Podemos ser de bendición a otros, podemos enseñar a otros, qué sé yo. Hay tantas cosas que se pueden hacer cuando uno desarrolla sus habilidades. En Gálatas 6:4, Pablo nos exhorta: cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Vuelvo a recalcar, no compararse. No nos comparemos. Más adelante, en Gálatas 1:10, añade: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. No estamos acá para agradar a la gente. Lo que hacemos, si bien sí, no es que queremos tratar mal a la gente, de ninguna manera, debemos ser amables y los frutos del Espíritu, todo eso, ¿no? Pero no es nuestro propósito agradar a la gente, sino agradar a Dios. Amén. Y algunas sugerencias para vencer la tentación de hacer comparaciones. Da gracias a Dios todos los días por lo que tienes y por quién eres. Y recuerda, el único antídoto verdadero para la comparación es el contentamiento que comienza con un corazón agradecido. Otro, acéptate tal cual eres y procura mejorar cada día un poco más con la ayuda de Dios. Acepta a otros tal cual son y no tengas la expectativa de que sean iguales a ti. Imagínense lo aburrido que sería el mundo si fuéramos todos iguales. Además, probablemente estaríamos peleando todo el tiempo. Porque cuando yo me encuentro con una persona parecida a mí, la cosa no anda muy bien. Lito y yo somos bastante diferentes. Igual tenemos de vez en cuando alguna discusión, pero es como que más bien nos complementamos. Pero ella dice sí, yo digo no. Ella dice blanco y yo digo negro. Pero somos el uno para el otro. me olvidé de comentarles cuando hablaba de la X, los cromosomas X e Y. Nosotros, como saben, tenemos 6 hijas y él tenía un compañero en un lugar que trabajaba que también era médico y le decía a él XX, porque tenemos todas mujeres. Hasta que él tuvo la tercera hija. Sí, después él tuvo 3 hijas. Cuidado con lo que digas. Bueno, ese era Cookie. ¿Te acuerdas de Cookie? Él le decía XX.
No trates de imitar a otros, eres un original. Acordate que sos un original. Somos únicos, somos originales y somos maravillosos, así como Dios nos hizo. No te guíes por las normas cambiantes del mundo. Recuerda los valores que Jesús nos enseñó. No les creas a los necios simuladores que aparecen en las redes sociales. Y descubre tus habilidades y desarróllalas aún más. Todos somos diferentes porque Dios así lo dispuso. Debemos aprender a aceptarnos y también aceptar los unos a los otros. Necesitamos las habilidades diferentes de todos. Hay lugar para todas las habilidades diferentes en el reino de Dios y en el mundo. Si todos tenemos cosas especiales, entonces combinamos las habilidades de todos y sacamos algo bueno. Todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Amén. Amén.